Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, vamos a continuar con la lectura de el capítulo número 1 de introducción del libro El análisis de la conversación, fundamentos, metodologías y alcances de ¿quién? ¿Quién es? Exactamente, de Chase, Wesley, Raymond y de Miss Manuel. Así que vamos a continuar en donde nos quedamos. Nosotros estamos en el apartado 1.3.1. Este se llama Problemas genéricos, la organización de la infraestructura de la interacción. En un capítulo preparado para el libro Roots of Human Sociality, Culture, Cognition and Interaction, editado por Nick Enfield y Stephen Levinson, Shekloff del 2006 formula una serie de problemas genéricos de la interacción social, cuya indagación advierte nos puede dar luces sobre las raíces de la socialidad humana. Esto se debe a que la organización de la infraestructura de la interacción humana ofrece el asiento a partir del cual se gestan procesos determinantes para el desarrollo y supervivencia de la especie. Shekloff formula 5 problemas genéricos. Estos son: el problema de la toma turnos. ¿Quién debe hablar, realizar un movimiento o actuar a continuación y cuándo debe hacerlo? ¿Cómo esto afecta a la construcción y comprensión de los turnos y actos mismos? Página 71. Pensemos en la centralidad de este problema para la conducción de la interacción. Incluso para poder llevar a cabo acciones tan básicas como pedir la hora o dar las gracias, las personas tienen que poder organizar antes que nada sus oportunidades de habla en la interacción a partir de determinar quién hablará y cuándo. Este problema puede darse por descontado en encuentros sociales que exhiben sistemas especializados que buscan resolver de antemano la toma de turnos. Por ejemplo, un debate o una ceremonia. Pero en la conversación espontánea cotidiana, la organización depende de la conducta concertada de los participantes. En el capítulo 4, discutimos las prácticas y estructuras que dan pie al dominio de organización de la toma de turnos. El problema de organización de la secuencia, cómo se le da la forma a un turno para que sea coherente con el turno previo o alguno previo, de modo que constituyen un curso de acción, cuál es la naturaleza de esa coherencia. Página 73. Tomando un turno de habla en la conversación, notamos que muchos de ellos hacen relevante una respuesta a continuación. Cuando pedimos la hora, se espera que nos la digan o al menos que se excusen por no poder ofrecerla si no llevan reloj. Esto es como algo usual. Lo mismo ocurre con otras acciones, como, por ejemplo, invitaciones, ofrecimientos y acusaciones. Todas estas hacen relevante una respuesta. Esto nos muestra que la conversación no solo se organiza en turnos de habla, sino que en la interacción tratamos series de turnos como coherentemente organizados en cursos o trayectorias de acciones. La secuencia, que tiene dimensiones lineales y al mismo tiempo jerárquicas, es un segundo dominio de organización a nivel de la infraestructura de la interacción que discutimos en el capítulo 5. Citamos: el problema de la organización estructura global
como una ocasión de interacción se estructura. ¿Cómo una ocasión de interacción se estructura? ¿Cómo son esas estructuras? ¿Y cómo el posicionamiento de la estructura global contribuye con la construcción y comprensión del habla? Y otras conductas como turnos, secuencias de acciones, etc. En la página 82. Algunas acciones y actividades en la interacción se organizan a partir de la posición que ocupan en la estructura global de la ocasión conversacional. Pensemos, por ejemplo, en saludos y despedidas, que habitualmente inician y terminan un encuentro conversacional. Hiller-Short 2018A, 2018B, Shegloff 1968 y Shegloff and Sachs en 1963. Sachs, amor. Que la indagación de la organización genérica que da cuenta de la estructura global de encuentros conversacionales no solo pretende la descripción de las actividades que configuran esta estructura, sino la manera en que acciones en el habla de interacción se entienden como tales en relación con la estructura global. Levinson, 1979. Hiller-Short, 2018b. Robinson, 2013. Robinson, 2013. Y en el capítulo 5 discutimos este nivel de organización frente a aquel de la organización de la secuencia. En el capítulo 5 discutimos este nivel de organización frente a aquel de la organización de la secuencia. 5.5.2. Y en el capítulo 8 discutimos cómo la organización estructural global es importante para la definición de encuentros sociales de carácter institucional y las acciones que en ellos se producen. Citamos: el problema de los problemas. ¿Cómo lidiar con problemas de expresión, escucha y comprensión del habla y otras conductas de forma tal que la interacción no se estanque en algún lugar, la intersubjetividad se mantenga o restaure y el turno, secuencia y actividad pueda progresar hacia su posible complexión? Sin importar la lengua o cultura particular en que se conduce la interacción, los hablantes a veces encuentran dificultades para expresarse y sus receptores a veces no los escuchan bien o ven bien en lenguas de señas o no los entienden bien. Cuando situaciones como estas acontecen, su ocurrencia pone en peligro el curso de acción que los participantes buscan desarrollar. Consecuentemente, la interacción humana debe ofrecer un sistema que permita reparar problemas que en el curso de actuar conjuntamente afectan la progresión de las acciones y actividades que la interacción acomoda. Específicamente, hablamos aquí de problemas que afectan la conducción misma de la interacción, es decir, posibles dificultades que atañen directamente la inteligibilidad del habla y la intersubjetividad práctica entre participantes,
Aunque tras una primera mirada estos momentos en la interacción puedan parecer caóticos y desorganizados, estos problemas se resuelven a partir de un sistema organizado denominado enmienda conversacional, que es un concepto que él repite, ¿no? Que ellos repiten, varias veces en la introducción. En la introducción y en la contraportada. Citamos, el problema del diseño del turno. ¿Cómo se seleccionan los elementos de un turno? ¿Cómo esta selección es informativa para que quien recibe el turno lo comprenda? Me gusta. Aunque Chekhov se refiere a este problema como el de la selección de palabras, Ing, Word Selection, Lexical Choice, en este libro hablamos del diseño del turno, Ing, Turn Design, Drew 2013, un término con un sentido más amplio que se refiere a la innovación de aspectos de la composición de turnos de habla, entre los que destaca la selección de palabras. No obstante, es evidente que para construir un turno no solo se seleccionan palabras, en el sentido ordinario del término, sino también, por ejemplo, la lengua a la que pertenecen esas palabras puede ser materia de selección, así como la flexión de esas palabras, su ordenamiento sintáctico, la voz con que producen e incluso cuánto demoramos en enunciarlas. La selección léxica y otros aspectos del diseño de turnos de habla no se concibe aquí como un problema psicolingüístico, sino uno de tipo interaccional. ¿Qué promueve la selección de ciertas formulaciones, como palabras o formatos en acción, por sobre otras que podríamos considerar en abstracto igualmente adecuadas? ¿Qué trabajo realiza esa selección en el contexto de acciones particulares? Y así, ¿de qué manera la organización del turno se orienta a las contingencias de su posición en secuencias de acción? En este libro abordaremos el problema del diseño del turno a lo largo de todos los capítulos. El problema del diseño del turno. Hacemos esto con el fin de subrayar la perspectiva analítico-conversacional que enfatiza que la detallada composición de turnos de habla requiere la consideración de otros dominios de organización, con los que el turno interactúa de manera íntima y constante. En otras palabras, los turnos de habla no se diseñan de manera independiente a las contingencias de su posicionamiento en el despliegue de la interacción. En el capítulo 4, por ejemplo, mostramos que la manera en que el diseño gramatical del turno en muchos casos depende de la posición que el turno ocupa en secuencias de acciones y la manera en que la movilización y confluencia de distintos recursos lingüísticos en él alientan y desalientan que un siguiente hablante tome la palabra. En el capítulo 5, dedicado a secuencias de acciones, por ejemplo, exploramos cómo el formato de ciertos turnos permite reconocerlos como preparativos de una secuencia de acción mayor en camino. En el capítulo 6, introduciremos la organización de la preferencia y discutiremos, por ejemplo, cómo el idioma que se usa para componer un turno, el formato de las primeras acciones y la selección de formulaciones para referirse a terceras personas en el habla en interacción, todos estos aspectos del diseño del turno parecen responder a organizaciones de preferencias particulares.
La organización de la enmienda a uno mismo en el mismo turno puede verse como parte del problema a la selección de palabras. De esta manera, en el capítulo 7, en que nos abocamos a la presentación de la enmienda, ofrecemos algunas sugerencias para su indagación. Finalmente, en el capítulo 8, ofrecemos una sección dedicada a la relevancia del diseño del turno para la construcción de contextos institucionales. Nuestra discusión de la manera en que los participantes confeccionan sus contribuciones a la interacción será transversal a todos los capítulos del libro. Nuestra discusión de la manera en que los participantes confeccionan sus contribuciones a la interacción será transversal a todos los capítulos del libro, mostrando con esto también la relación que existe entre el diseño del turno y otros dominios de organización del habla en la interacción. Esto es muy importante. Muchísimas gracias. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Seguimos. Identificar las soluciones a estos problemas genéricos en la interacción ha desembocado en la propuesta de que estos dominios de organización se componen de prácticas y estructuras de la acción en la interacción. Hablamos así de prácticas y estructuras sociales que en la interacción orientan, por ejemplo, el reconocimiento de un turno como posiblemente completo. El tipo de respuesta que se demanda. ¡Qué hermoso! ¡Me muero!
Retomamos. Identificar las soluciones a estos problemas genéricos en la interacción ha desembocado en la propuesta de que estos dominios de organización se componen de prácticas y estructuras de la acción en la interacción. Hablamos así de prácticas y estructuras sociales que en la interacción orientan, por ejemplo, el reconocimiento de un turno como posiblemente completo. La relevancia de provisión de una respuesta y el tipo de respuesta que se demanda, la identificación del origen de un problema de escucha o comprensión, la referencia y solo referencia a una tercera persona que se introduce en la conversación, la transición de una actividad a otra, entre otras. En los capítulos 4, 5, 6 y 7 la discutimos detalladamente. Antes de movernos hacia discutir la manera en que organizaciones a nivel de la infraestructura de la interacción proveen las bases para indagar la organización particular de ocasiones conversacionales auténticas y así la exploración de posibles acciones y actividades en la interacción, debe quedar claro que la comprensión cabal de la organización de la interacción humana sostenida a través del habla solo es posible en palabras de Shegloff, 2007b, página 264, a partir de examinar la operación conjunta de todos estos dominios. En ocasiones auténticas de habla en interacción, como veremos en la próxima sección, todos estos dominios genéricos, sus prácticas y estructuras, operan a la vez y permiten en conjunto todo el tiempo la construcción concertada de acciones y su reconocimiento, que da pie al despliegue por tanto significativo de un fragmento de vida social compartida. Finalmente, la propuesta de dominios de organización genérica en la interacción social humana ha conducido a un raudal de investigaciones translingüísticas y transculturales en los últimos 20 años. Dingemans, él no lo conocía, amor. Dingemans and Floyd, bueno, 2014. En conjunto, investigaciones comparativas muestran la universalidad de estructuras genéricas para la organización de la toma de turnos. Holler et al. 2015 y Stevers et al. 2009. A ninguno de ellos dos tampoco. Las secuencias de acción, Kendrick et al. 2020, la enmienda conversacional, una vez más Dingemans et al. 2015 y Dingemans and Enfield 2015. El diseño de las respuestas a preguntas polares, Enfield et al. 2019 y la referencia a terceras personas de Enfield and Stevers 2007, entre otras. También recientemente se han propuesto dominios de organización genérica novedosos, como la epistémica, Epistemics, que tiene que ver con derechos y obligaciones en torno a saberes, conocimientos y entendimientos en la interacción. Drew, 2018, Heritage, 2012A, 2012B, 2018, Heritage and Raymond, 2005, Raymond and Heritage 2006, y el reclutamiento, Recruitment, que se concibe como una organización dedicada al reconocimiento de dificultades prácticas en la interacción y la consecuente provisión de asistencia inmediata. Floyd, Rossi and Enfield, 2020, Kendrick and Drew, 2016, BAC 643. Presentaremos algunos de estos nuevos hallazgos y propuestas en los siguientes capítulos. En los capítulos siguientes.
Ay. Muy bien, seguimos. Estábamos terminando de recoger los conocimientos del evento y realizando algunos correos y una pequeña confirmación de la traducción. Y ahora sí, seguimos. Estamos, ahora sí, en 1.3.2. Y pues ahí ya nos acercamos a la parte final del capítulo. Sí. A ver, ay. Seguimos. En el apartado anterior, esbozamos un conjunto de dominios de organización que atienden problemas de carácter genérico en la interacción social. Estos dominios de organización, dijimos, permiten conducir la interacción como un sitio primordial para la socialidad humana y de manera particular la conversación, como una actividad fundamental para la vida social. Ahora bien, debido a que la conversación y de manera más general el habla en interacción puede acomodar a su vez innumerables acciones y actividades sociales, cabe preguntarse por la manera en que las estructuras y prácticas de dominio genéricos nos permiten indagar ocasiones interaccionales particulares con el fin de explorar la localidad de su aplicación y las posibles acciones y actividades organizadas a partir de aquellas. Con el fin de mostrar esta manera de proceder, partamos por considerar el extracto. 3. El fragmento proviene de un fomento en una conversación en que A le viene contando a B sobre el trámite migratorio que está realizando para favorecer a su esposo. Manuel, te pasas, Manuel. Te amo, mi amor. Específicamente, el fragmento se inicia conforme B termina de listar la documentación necesaria para realizar el trámite. Líneas 1 en 4. El costo de línea 5 en 6. Y el tiempo que demora, línea 8. Una manera de comenzar a analizar este fragmento es plantearnos preguntas sobre cómo se resuelven en él localmente la organización de problemas genéricos. Esta manera de proceder busca revelar, antes que nada, la maquinaria que posibilita la producción del fragmento, como una ocasión conversacional ordenada y coherente con las trayectorias de acción particulares en esta interacción. Podemos así replantear las preguntas para cada dominio de organización que nos hicimos más arriba en términos generales, en términos particulares para este fragmento, respecto del problema de la toma de turnos. Por ejemplo, ¿cómo sabe B que le toca a ella hablar en las líneas 9, 13 y 18?
¿Cómo resulta que ambas interlocutoras terminan hablando a la vez en las líneas 17 y 18? ¿De qué manera consigue A seguir hablando en la línea 20 y otra vez en la línea 23? Si parece ya haber contestado en la línea 19 la pregunta de B. Respecto del problema de la organización de la secuencia podemos plantearnos: ¿en qué se basa B para determinar que para la línea 8 A ha terminado de informarle sobre el trámite, lo que se muestra en un formato de respuesta distinto, línea 9 al usado en líneas anteriores, líneas 2 y 4? ¿Cómo sabe A que lo que hace B en la línea 10 y le dan ahí residencia es realizar una pregunta y no hacer una afirmación? ¿A qué se debe que A siga hablando en la línea 20 y otra vez en la línea 23 si ya ha contestado la pregunta de B? ¿En qué contribuyen estas elaboraciones y su respuesta para el curso de acción en progreso? Respecto del problema de la organización estructural global, podemos preguntarnos: ¿de qué manera llega A en la interacción a informarle a B sobre el procedimiento del trámite que está realizando para su esposo con tanto detalle? ¿Convendrá para esto revisar lo que sucede antes de este fragmento y no darlo por descontado para el análisis del fragmento? ¿De qué manera la respuesta de A, línea 19 en adelante, a la pregunta de B en este momento de la interacción, puede darnos evidencia o no de que es una instancia posible y reconocible para los participantes de acciones sociales como sugerir o aconsejar? Respecto del problema, podemos preguntarnos: ¿de qué manera A llega a cortarse a sí misma y repetir sus palabras en la línea 17? ¿Tienes? ¿Por qué lo hace? ¿Y por qué finalmente abandona este turno para producir no en la línea 19? ¿De qué manera se hace reconocible para A y comprendemos nosotros los analistas que a través de producir y será que yo aplico pa, jami y pa, van, aunque vivamos aquí? Líneas 14-15. B ha recomenzado su turno, reemplazado la formulación anterior y podemos estar ahí, ser línea 13 y encauzado así una nueva acción. Finalmente, respecto del problema del diseño del turno, podemos preguntarnos: ¿de qué manera la palabra como, que antecede a la formulación 180 en la línea 5, afecta a dicha formulación y la acción que el enunciado realiza, línea 3, vale $15? ¿A qué se debe y qué consigue que A responda a la pregunta de B y le dan ahí residencia, le dan la visa de residencia, línea 10, línea 12, en vez de alternativamente contestar con un sí? ¿Cómo son distintos estos dos tipos de respuesta? ¿De qué manera y a qué se debe que B cambie la polaridad de su pregunta, líneas 14 y 15, en la línea 18 o no? Los capítulos que siguen, esta parte, queridos Chase y Luis Manuel, Chase Wesley y Luis Manuel, es densa, Y no solo eso, creo que es una de las partes más riquísimas, como lo suelen decir ustedes, en cuanto al análisis, al menos ahora en lo que va del primer capítulo. O sea, de hecho, el desarrollo inicial está muy bueno, pero creo que acá es como que donde han extraído, digamos, también hay días, las principales, mejor dicho, más que las ideas principales, los principales rasgos de lo que se le hace. Me gusta muchísimo, me encantó. Muy bien. Perdón, chicos. Qué hermoso. Seguimos. A ver, los capítulos que siguen ofrecen los fundamentos y las herramientas para poder explorar estas preguntas que, nótese, han sido formuladas a partir de lo que conocemos sobre diferentes dominios de organización interaccional y la examinación minuciosa de un fragmento de una ocasión conversacional particular. Formular preguntas de investigación como estas y realizar las observaciones a las que conducen se ofrece como ejemplo de un primer paso en el procedimiento analítico preponderantemente inductivo de la C.
y de su perspectiva naturalista respecto de la organización de la acción en la interacción social humana. El libro, como un todo, ofrece al estudiante del lenguaje y la interacción social una introducción a los dominios de organización que fundan la infraestructura de la interacción a fin de que pueda usarlas como herramientas analíticas para el estudio de la acción social organizada por los propios participantes en ocasiones conversacionales auténticas. Esto requiere que se haga un repaso con esto, vamos a poner así, TalkBack, y con el capítulo 3 y el apéndice en el que se resume el uso del TalkBack. Estas páginas 11, 11, 5, 11, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 11. Sí, porque aquí, ¿qué es lo que hay? Sí, eso es. Seguimos. Tras formular estas preguntas, que la empresa analítica puede tomar dos rutas. La primera conduce a lo que se suele denominarse análisis de casos singulares. En inglés, Single Case Analysis. En estos, el análisis se limita a mostrar la organización local de acciones y actividades en ocasiones conversacionales particulares. Shekloff, 1987a. Algunos estudios de caso suelen estar motivados por un interés especial en la ocasión, una situación particularmente común en la investigación de la interacción en algunos contextos institucionales. Drew and Heritage, 1992b, Heritage and Kleiman en el 2010, véase capítulo 8. Por ejemplo, es notable el estudio de Wallen, Zimmerman y Wallen en 1988, de una llamada al servicio de emergencias 911 en Estados Unidos, que, por un desacuerdo respecto de la manera adecuada de proceder en la interacción, desembocó en la muerte de la madre del hombre que pedía ayuda. El estudio muestra la relevancia del contexto secuencial para que, en términos de los autores, las palabras fallen durante la formulación del pedido de ayuda y condujeran al fatal desenlace. La segunda ruta en la indagación toma el análisis de casos singulares como un primer paso hacia el análisis de prácticas, Heritage 2010. Es decir, camino a la explicitación formal de patrones en la organización de acciones y actividades sociales en el habla de interacción. El análisis de casos singulares puede servir también, en palabras de Shekloff, 1987a, 1987a, para evaluar la capacidad de el AC como empresa analítica. Página 101. A través de utilizar hallazgos existentes para la indagación de nuevos datos. Debido a que hablar de patrones en la organización de una acción o actividad particular necesariamente implica cierta regularidad en su operación, el análisis de prácticas se nutre de un segundo paso en la indagación, la examinación comparada de colecciones de casos. Cliff and Raymond, 2018,
Sheglo, 1997a, los estudios analíticos conversacionales más comunes y que han permitido el desarrollo del campo como hoy lo conocemos. Ofrecen precisamente la descripción de prácticas y estructuras de la acción social a distinto nivel de detalle. Las preguntas que posamos respecto de la organización de un caso particular conducen a la identificación de prácticas de acción potenciales propias de algunos de los dominios de organización operante. Por ejemplo, contestar a una pregunta repitiendo las palabras del interlocutor, o bien prácticas que a partir de la configuración particular de organizaciones genéricas dan pie a posibles acciones, por ejemplo, sugerir, aconsejar, etc., y su reconocimiento por los propios participantes. Estas configuraciones particulares de la conducta en interacción se pueden entonces describir formalmente a partir de los dominios de organización que las estructuras y consecuentemente usarse para la búsqueda y examinación de otros ejemplares que vino a proponerlas como prácticas de acción en el habla en interacción. 1.4. Algunas definiciones generales. Antes de embarcarnos en nuestro recorrido por los dominios que organizan el habla en interacción, consideramos pertinente esclarecer los usos que haremos de algunos términos. Qué interesante. Comencemos por distinguir dos sentidos en que usaremos el nombre análisis de la conversación en este libro. Primero, el AC como disciplina académica se refiere al conjunto de conocimientos sobre la organización del habla y otras conductas en interacción y los procedimientos metodológicos diseñados para su investigación y comunicación a la comunidad científica. Si bien, como veremos en el siguiente capítulo, la investigación analítico-conversacional surge como un programa de estudio dentro de la sociología norteamericana, a la fecha se puede decir que la AC constituye una disciplina académica en sí misma. Ahí, donde, volviendo a las palabras de Shegloff en 1991, que citamos anteriormente, la sociología, la antropología, la lingüística y la psicología se encuentran. En estos 50 años de desarrollo y expansión, el método del AC ha tenido influencia en disciplinas de investigación social y cognitiva en donde suele aplicársele o combinársele con otras estrategias y técnicas de investigación empírica como la estadística, el diseño experimental y la etnografía. En algunos casos, inclusive, la importación del método del AC a otras disciplinas ha derivado en la confirmación de sus disciplinas, como es el caso de la lingüística interaccional, Cooper, Kublen and Seltin 2001, 2018, Fox et al. 2013, Oakes, Shegloff and Thompson 1996, y la psicología discursiva del enfoque interaccional, Kent 2016, Tileaga and Stockow 2016 y Wiggins 2017. El AC como método de investigación, entonces, denota la técnica analítica naturalística, inductiva y observacional característica del campo de estudio y el conjunto de herramientas y procedimientos metodológicos que emplea para la recolección y manejo de datos conversacionales. Aunque el nombre análisis de la conversación parece indicar un interés particular por ocasiones de habla coloquial que suelen acontecer en contextos informales, el AC se preocupa también por el habla en interacción, que en palabras de Heritage, 1984b al del 290, página 290, da vida a instituciones sociales como la medicina, la escuela y la política. Usaremos así el término habla en interacción
en inglés talk in interaction, y a veces simplemente interacción, como el más general, para referirnos a cualquier ocasión de interacción por más mínima que ésta sea, conducida a través del habla y otras conductas. La CES surge como una empresa analítica enfocada en el estudio de la conversación ordinaria, en inglés Ordinary Conversation, un término que ha pasado a usarse para denotar formas de interacción que no se ciñen a actividades o tareas especializadas. Definir la conversación ordinaria de manera negativa permite primero concebir la conversación como una forma social en sí misma, al mismo tiempo que nos ayuda a reparar a su asombrosa plasticidad. Para una discusión, véase Sheglos de 1999, por ejemplo, ante la decisión de un grupo de amigos de jugar un juego de mesa, observamos que la conversación entre ellos no se desecha del todo, sino que se adapta a las demandas y contingencias de la actividad de jugar, configurándose como una actividad paralela al juego. Del mismo modo, pese al carácter en principio institucional que supone, por ejemplo, llevar a cabo una cirugía gastrointestinal, no es extraño que, debido a que los doctores son eximios conocedores del procedimiento, ocasiones espontáneas de conversación ordinaria se desarrollen sobre la mesa de operaciones. Decía, o sea, más que todo lo he constatado a través de las series, como por ejemplo Hekimoglu, que es una serie turca, ¿no? O también House. Interesante. O también la del Doctor Milagro. Seguimos, queridos. En contraste con la conversación ordinaria, el habla institucional denota formas de habla en interacción en que los participantes más claramente se orientan a normas, roles, actividades y tareas asociadas con instituciones sociales particulares. Drew and Heritage en 1992A, Heritage and Clayman en el 2010, como veremos en el capítulo 8. El habla institucional adapta en sus ocasiones prácticas de la conversación ordinaria en servicio de la ejecución de actividades especializadas que ponen en marcha las operaciones de instituciones sociales en el día a día. Es por esto que para su análisis, en muchos casos se toman prácticas de la conversación ordinaria como una suerte de casos de control respecto de prácticas que se proponen propias de realidades institucionales.
A través de grabaciones inéditas de ocasiones conversacionales auténticas, los analistas de la conversación estudian cómo la interacción social humana se organiza a través del habla y otras conductas y cómo sus organizaciones pueden acomodar actividades sociales tan básicas y fundamentales como conversar, así como realizar un sinfín de otras. La manera de proceder se inicia entonces preguntándose por los problemas prácticos que los participantes de ocasiones conversacionales deben resolver y las organizaciones que hacen posible resolver esos problemas. Sobre la base de 5 décadas de investigación en AC, el capítulo introdujo entonces una distinción analítica importante entre organizaciones de orden genérico, que dan pie a dominios de organización que sostienen la interacción social humana, y la organización local de ocasiones particulares, que mediante la aplicación de prácticas y estructuras propias de tales dominios de organización, permiten la construcción de acciones sociales de diversa índole. A manera de introducción al libro, este capítulo ha querido hacer explícita la perspectiva del analista de la conversación en su aproximación a la manera en que quienes conversan conducen la interacción como una acción ordenada y práctica de la vida social. En los capítulos siguientes nos enfocaremos en mostrar la manera en que el orden social que permite la progresión e inteligibilidad de la interacción se sostiene en los dominios de organización genérica esbozados en este. Nuestro objetivo es que, al terminar el libro, el lector se encuentre en condiciones de apreciarlos todos conjuntamente, determinar su relevancia para la organización de la acción social y aplicar el aparato conceptual que ofrecen para el estudio de realidades sociales erigidas a través de la interacción en español y otras lenguas de la región. Lecturas adicionales. Para indagar las similitudes y diferencias entre la AC y otras aproximaciones a la interacción social y el lenguaje en sociedad, el análisis crítico social del discurso, la etnografía de la comunicación, la etnometodología psicoanalítica. Ay, amor. Qué hermoso. Ay, los quiero, chicos. Les ha quedado muy bella. La teoría de la cortesía, etc. Voy a poner sus corazoncitos así. Se pueden revisar los siguientes textos. Bravo 2009. Casamiglia Blancafort y Tucson Ball 2007. Cliff 2016 al 10 al 30. Cliff y Raymond en el 2018. Drew 2018. Heritage 2018. Levinson 1981-1983. Moreno Fernández en el 2009. Niño Murcia. Zavala y de los Ceros en el 2020. Plasencia y Bravo 2002. Plasencia y García. Raymond 2015 a 2018b. Shegloff 1988A, 1988B, 1997C, 1998, 1999. Spear 2005 y Wetherell 1998. Qué bello. Qué hermoso. Estos son sus otros corazoncitos. El manual de análisis de conversación editado por Sidney y Stevers en el 2013. Incluye una sección con capítulos que discuten la relación de la C con otras disciplinas. Entre estos se discute la relación de la C con la antropología, Clemente 2013, véase también Moerman 1988, 1992, las comunicaciones, Beach 2013, véase también Mandelbaum 2008, la lingüística, Fox-Erol 2013, véanse también Cooper Cullen, Anseltin 2018 y Drew 2014 y Raymond 2018b
sobre la sociolingüística específicamente. Y la psicología, Potter and Edwards, 2013. Véase también 9 en 4 de este libro. Muy bien, así que para irnos despidiendo, ¿con qué cierran nuestros autores? Los autores cierran con preguntas, lo cual es usual. O bueno, eso sí, ¿cómo lo haces, amor? Y también tú, ¿sabes? O al menos eso es lo que aprendí de ustedes en el SPAC. ¿No? Sí, junto el hecho de que ustedes son ahorita, ambos son coautores del libro, ¿no? Más allá de si uno va primero o al otro después, uno es el coautor del otro. Al menos yo lo interpreto así. ¿Qué tipo de datos utilizamos para hacer análisis de la conversación? ¿Qué características tienen? ¿Cuál es el beneficio de su estructura audiovisual? ¿Por qué decimos, es la segunda pregunta, que desde la perspectiva de la C, el estudio de la acción social nos ofrece una ventana para la inspección de los procedimientos prácticos que sostienen la intersubjetividad humana a través del habla en interacción? ¿A qué nos referimos con problemas genéricos en la interacción social? Y por último, esa fue la 3, y por último, en la 4, describe brevemente 3 dominios de organización y las clases de problemas genéricos que resuelven en el habla de interacción. Así que, ya saben, después de este video ustedes pueden responder a estas preguntas y hacerles saber sus respuestas, tanto a mí como a los autores. Actividades. Revisa las instrucciones para acceder a la base de datos del proyecto TalkBank en la presentación. Ingresa a la base de datos y accede al audio de la llamada de la que proviene el extracto 3, justo lo que habíamos anotado. Encuentra este fragmento en la llamada y escúchalo, en contexto, con lo que pasó antes de él y en lo que desemboca. Elabora una lista de observaciones sobre lo que en él sucede. Trata de ser explícito respecto de qué aspectos de la configuración de la conducta en los datos te permite hacer dichas observaciones. Hay doble tarea, gente. Rico, me encanta. Notas. 1. Cabe resaltar que con habla nos referimos al uso espontáneo de sistemas lingüísticos, tanto orales como soñados. Y como veremos a continuación, el AC considera el uso de la lengua junto con el uso de otras conductas, por ejemplo, miradas, gestos, etc., para crear sentido con otros cuando están copresentes. 2 en 3. 2. Salvo se indique lo contrario, las traducciones que ofrecemos en este libro son nuestras. 3. Para una discusión conceptual sobre las nociones de acción y actividad en OC, puede verse Enfield and Sidney, 2017, Heritage, 1984, capítulo 5, Levinson, 1979 y 1992. Y Robinson, 2013. 4. Considerando este último aspecto, quise hablar de organización del turno, en inglés, Turn Organization, como hace Sheglov en 1996C, sea más adecuado con el propósito de no dejar fuera de nuestra atención elementos no verbales que ocurren antes del comienzo del turno del habla, propiamente dicho, por ejemplo, gestos, inhalaciones, etc., o durante él, por ejemplo, silencios, pausas llenas, chasquidos de lengua, silbidos, etc. Véase 3 en 3, 4 en 3 y 4 en 4. 5. En el capítulo, Sheglov 2006 utiliza el término practice, solutions, en inglés, para referirse a estas organizaciones.
El juego de palabras que figura organizaciones tanto prácticas como practicadas en nuestra interpretación delinea el carácter praxeológico que da pie a prácticas de acción y habitual que da pie a estructuras sociales que guían su confección y comprensión como componentes de esta organización. Y bien, eso sería todo por esta noche. Adiós.